que la vida de mi familia, de mis seres queridos, corre peligro ahí en Nicaragua. Que frente a la casa de mi familia se encuentra una patrulla de la policía sandinista, vigilando las 24 horas del día cada movimiento. Y que si ha aceptado venir, aún exponiéndolos a ellos a cualquier represalia o venganza de la dictadura, es por dos razones. Porque creo que hay un Dios que nos cuida, y porque si todos los cristianos que creemos en la democracia, en la libertad, en la justicia social, no hacemos nada, nadie más lo va a hacer. No he venido a hablarles de memoria o a relatarles lo que otros me han contado que vivieron. He venido a compartir con ustedes mi experiencia personal como sacerdote nicaragüense, arrestado, insultado, golpeado, encarcelado durante largos meses, junto con otros sacerdotes a quienes se nos acusó de traición a la patria, como si la patria fuera ese grupo de terroristas que destroza a mi país. Como iglesia, estamos viviendo los peores momentos de toda su historia en Nicaragua, desde su llegada hace más de 500 años hasta el momento presente. Ultrajes y angustias que ni al liberalismo masónico del inicio del siglo pasado puede compararse. Nuestra madre, la Iglesia, había sufrido tanto atropello, tanto acoso, tanta persecución como ante la actual dictadura. Para nadie es un secreto la expulsión del nuncio apostólico y, por lo tanto, la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Nicaragua, la expulsión de 19 hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, la expulsión de la mayor parte de órdenes y congregaciones religiosas, josefinas, carmelitas, dominicas de la Anunciata, para enumerar solo algunas, la expulsión de 3 obispos, el encarcelamiento, la expulsión y la prohibición de ingresar al país a más de 120 sacerdotes religiosos y religiosas, la confiscación de colegios, universidades, conventos, radioemisoras, canales de televisión, la prohibición de la celebración de todo acto religioso público. Ha llegado a tanto el absurdo de esas medidas que es totalmente prohibido mencionar en las Eucaristías el nombre de Monseñor Álvarez, recientemente expulsado del país. La persecución religiosa llega a tal punto que todos los domingos se estacionan patrullas llenas de policías frente a los templos católicos del país. Para nadie es desconocido que uno a uno son fotografiados los fieles que asisten los domingos a las Eucaristías, que toda homilía de los sacerdotes que aún quedan son grabadas, que es constante el bombardeo de todos los medios de comunicación social en una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno contra la Iglesia y sus ministros, que no existe un solo centavo para nuestras obras sociales, construcción, pago de personal, ni demás actividades, porque tanto Cáritas de Nicaragua como todas las cuentas bancarias de nuestras parroquias fueron congeladas por el gobierno. ¿Por qué este ataque frontal contra la Iglesia Católica? ¿Por qué esa persecución visceral y sin cuartel? La Iglesia Católica es el último reducto, la última institución no alineada que queda en el país, después que el régimen ha hecho desaparecer a todos los partidos políticos. Todos los medios de comunicación están en manos de ellos, radioemisoras, canales de televisión, diarios y periódicos independientes. No existe ni uno solo. La Iglesia aglutina casi al 80% de los nicaragüenses que ven en ella, por la palabra liberadora de Cristo, un consuelo y una esperanza. Es por eso que el régimen
ante el fracaso de sus políticas, el empobrecimiento cada vez mayor de la nación y el levantamiento multitudinario de abril de 2018, ha encontrado en la Iglesia Católica un chivo expiatorio a quien culpar por todos sus desaciertos y por la oposición generalizada de los nicaragüenses, acusándonos a los sacerdotes de levantar al pueblo y de armarlo, acusación totalmente falsa, sin una sola evidencia. Más de 50 sacerdotes, 3 obispos, 5 seminaristas y un número enorme de delegados de la palabra hemos tenido que pagar con cárcel, expulsión, destierro, apatridia, desnacionalización, expropiación de bienes y cancelación de nuestros títulos. Y hemos sido borrados del padrón de los nacidos en Nicaragua, encontrándonos hoy como personas inexistentes o lo que es lo mismo, muertos legalmente. Muchos de nuestros campesinos, delegados de la palabra, a cuyo cuidado pastoral, por falta de sacerdotes, la Iglesia ha encomendado numerosas comunidades rurales, han desaparecido. Otros han sido encarcelados y otros han tenido que huir del país por puntos ciegos a países como Costa Rica, donde el número de refugiados se acerca ya al 1.000.000 de personas, sin contar todos los otros países como Estados Unidos, España, México, Guatemala, Honduras, donde el número de nicaragüenses aumenta cada día más. Actualmente se han ido cerrando casas de formación, seminarios como el de Matagalpa y el de la costa atlántica. Casi la mitad del territorio nacional ha quedado sin obispos y con escasos sacerdotes. Parroquias enteras, sobre todo en el campo, están abandonadas. Este odio y persecución ha sido sobre todo a la Iglesia, pero no solamente a ella. Recientemente fueron confiscadas universidades y colegios de hermanos pertenecientes a otras denominaciones religiosas y encarcelados 15 pastores evangélicos, acusados por delitos inventados. Nuestro país, y por lo tanto nuestra Iglesia, están siendo devastados, como ya fueron devastados en los primeros años de su gobierno sandinista, donde muchas casas quedaron solas, calles vacías y pueblos fantasmas, y más de 70.000 jóvenes muertos en el llamado servicio militar patriótico. En estos momentos de angustia, elevamos nuestra voz a las organizaciones y países con vocación democrática, para que vuelvan su mirada hacia la Iglesia y pueblo de Nicaragua, donde se han violado todos los derechos humanos, comenzando por la dignidad a la persona y su derecho al libre ejercicio de sus creencias. Constatamos con tristeza cómo los gobiernos de la mayoría de los países de corte democrático han sabido el asesinato de más de 350 nicaragüenses, niños quemados vivos, la emigración de casi 2 millones de personas al extranjero, de un país de apenas 6,5 millones de habitantes, y estos países, en vez de presionar al criminal gobierno, han vuelto los ojos en otra dirección, haciéndose cómplices de estas acciones, porque como decimos, el que calla otorga. Al Señor le pido que la voz de esta cumbre sobre los derechos humanos y libertad religiosa se eleve y sea escuchada por los cristianos de todo el mundo, para que hagan presión sobre sus gobiernos y estos nieguen préstamos que, lejos de servir a la salud y bienestar de los nicaragüenses, mantienen en el poder a un gobierno ilegítimo, despótico, que asesina a su propio pueblo.